Muy buenos días. ¿Cómo están? Si no tenemos el gusto de conocernos, mi nombre es Jorge Cota y formo parte del equipo de Watermark en español. Es un placer estar con ustedes el día de hoy. Cuando entró le entregaron un bosquejito, así que ahí puede estar viendo los versículos que estaremos leyendo el día de hoy y escribiendo los puntos importantes. Pero sabe, hoy en día ser mamá es más difícil que nunca. Las expectativas son realmente muy elevadas. Hoy en día se espera que las mamás modernas trabajen tiempo completo, tengan tiempo de calidad con sus hijos, mantengan la casa en orden, que se vean igual de atractivas y deseables para sus esposas como cuando estuvieron el día de la boda. Con razón una mujer dijo: ser mamá requiere de 180 partes movibles, 3 pares de manos, 3 pares de ojos y 3 pares de manos. La realidad de las cosas es que las mamás no reciben mucha compasión, ¿sí o no? Así que espero que le haya conseguido un buen regalo del Día de las Madres a su mamá este año. ¿Sabe cuáles son los 3 primeros regalos para el Día de la Madre? Número 1, ¿cuál cree que sea? Las flores. Número 2, chocolates o dulces. Y número 3, esta no la van a saber: un extintor de incendios. De verdad, no le he hecho mentiras. La realidad de las cosas, mis hermanos, es que nadie tiene más influencia y nadie juega el papel más importante en la tierra que una mamá. Ninguna figura política, militar, educativa o religiosa se puede comparar con el impacto que tiene una madre. Y todos sabemos eso en nuestra mente, pero no siempre lo transferimos a nuestro corazón. Y si usted fue bendecido con una buena mamá, cosechará los beneficios por el resto de su vida. Si usted fue descuidado o abandonado, muchas de sus heridas jamás podrán borrarse. Siempre habrá algo ahí. Para bien o para mal, la marca de una madre es permanente. Me gusta la historia del niño de 5 años que le contaba a su amiguito por teléfono y le decía: mi mami está en el hospital. Los cuates, Julián, Raquel, Esteban, Daisy, mi papi y yo estamos en la casa solos. Y ese es el significado del papel que juega una madre. Cuando mamá está ausente, como que algo hace falta, ¿sí o no? Y lo trágico de esto es que aún así, la maternidad ha sido devaluada en nuestra cultura por los últimos 50 años. Y cada año el rol más hermoso, más maravilloso, el rol de mamá, es atacado y menospreciado por nuestra cultura. Y muchos afirman que ser ama de casa o que ser mamá, que no es una ocupación. Y mis hermanos, hay algo enfermizo en nuestra sociedad cuando tomamos el papel más vital y lo reducimos a una celebración de un día del año. De manera que hoy me gustaría mostrarle por qué nadie lo hace mejor que mamá. Y quisiera que viéramos a una madre ejemplar de la Biblia y que podamos aprender lo que significa ser mamá. De hecho, hay 4 principios que definen a la mamá ejemplar. Ahora bien, quiero advertirle que este mensaje no va a ser muy popular, no será políticamente correcto, pero sí bíblicamente correcto. Y la razón por la cual abordamos este tema es porque creemos que debemos mantener el estándar bíblico, ya que la mayoría de las veces no lo hacemos y así justificamos nuestros errores para sentirnos mejor. Pero mira lo que dice 1 Samuel sobre la mamá ejemplar. Esta es la historia de un hombre que tenía 2 esposas. Y este hombre se casó por segunda vez porque su primera esposa era yerma, no podía tener hijos. Y la historia toma lugar muchos años atrás en el pueblo de Israel, probablemente en el año 1100 antes de Cristo. Leamos pues 1 Samuel 1 al 28. Mira lo que dice. Había un hombre llamado Elcana que vivía en Ramá, en la región de Suf, ubicada en la zona montañosa de Efraín. Elcana tenía 2 esposas, Ana y Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Y cada año Elcana viajaba a la ciudad de Silo para adorar al Señor de los ejércitos celestiales y ofrecerle sacrificios en el tabernáculo.
Los sacerdotes del Señor en ese tiempo eran los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Cuando Elcana presentaba su sacrificio, les daba porciones de carne a Penina y a cada uno de sus hijos. Y esa era la cultura en aquel entonces. Versículo 5, mire lo que dice. Sin embargo, a Ana, aunque la amaba, solo le daba una porción selecta porque el Señor no le había dado hijos. De manera que Penina se mofaba y se reía de Ana porque el Señor no le había permitido tener hijos. Año tras año sucedía lo mismo. Penina se burlaba de Ana mientras iba al tabernáculo. En cada ocasión, Ana terminaba llorando y ni siquiera quería comer. ¿Por qué lloras, Ana?, le preguntaba Elcana. ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás desanimada? ¿Solo por no tener hijos? ¿Me tienes a mí? ¿Acaso no es mejor que tener 10 hijos? Versículo 9. Una vez, después de comer lo que fue ofrecido como sacrificio al Silo, Ana se levantó y fue a orar. El sacerdote Elí estaba sentado en su lugar de costumbre junto a la entrada del tabernáculo. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Versículo 12. Mientras Ana oraba al Señor, Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. ¿Tienes que venir borracha?, le reclamó. Abandona el vino. Oh no, Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada más fuerte, pero como estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. Versículo 16. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. En ese caso le dijo Elí, ve en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Versículo 18. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así que se fue, comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella y a su debido tiempo dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedí al Señor. Versículo 21. Al año siguiente, Elcana y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor, pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo, esperemos hasta que el niño sea destetado, entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. Haz lo que mejor te parezca, acordó Elcana, quédate aquí por ahora y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Así que ella se quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar el toro, llevaron al niño a Elí. Señor, ¿se acuerda de mí?, preguntó Ana. Soy la mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y allí ellos adoraron al Señor. Ahora bien, sé que es un poco complicado leer toda esta historia de una vez y tratar de recordar los nombres, pero en estos versículos, en esta historia, hay un buenísimo mensaje sobre la maternidad. Literalmente hay 4 principios imprescindibles. Principio número 1, escríbalo, exprese su fe. Exprese su fe. Como puede ver, en la vida la mayoría de las cosas son mejor captadas que enseñadas. Y usted no puede transmitir algo que no posee. Por eso expresar su fe a sus hijos es bien importante para una madre. Escriba lo siguiente: Ana era una mujer de adoración. Ana era una mujer de adoración. Primera de Samuel 1:7. Año tras año sucedía lo mismo. Ana iba al tabernáculo. Escriba lo siguiente: Ana era una mujer de oración. Ana era una mujer de oración. Primera de Samuel 1:10. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor. Y en Primera de Samuel 1:26, 3 años después, cuando se encontró con Elí el sacerdote, miren lo que dijo: Señor, ¿se acuerda de mí?, preguntó Ana. Soy la mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Ahora bien, dése cuenta que cuando Ana necesitaba que se acordaran de ella, señalaba a su vida de oración como la cuestión más memorable. 1 Samuel 2, 1 al 2.
Luego Ana oró: mi corazón se alegra en el Señor me ha fortalecido, ahora tengo una respuesta para mis enemigos, me alegro porque tú me rescataste, nadie es santo como el Señor, aparte de ti no hay nadie, no hay roca como nuestro Dios. Y esta oración, mis hermanos, llegó a ser la base para la oración de María cuando supo que estaba embarazada del niño Jesús. Ana era una mujer de adoración, Ana era una mujer de oración. Y escriba lo siguiente: Ana era una mujer espiritual. Ana era una mujer espiritual. Primera de Samuel 1:28. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a él toda su vida. Y allí ellos adoraron al Señor. Ahora bien, dése cuenta de que el niño adoró allí al Señor. Samuel apenas tenía 3 añitos y su mamá ya le estaba enseñando cómo adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Ana miró su papel como madre, no solamente como alguien que satisface las necesidades físicas de un niño, sino como un mentor espiritual. Y mamá, escucha bien el día de hoy: jamás deberías dejar la fe de tus hijos a la casualidad. Jamás deberías dejar la fe de tus hijos a la casualidad. Una de las responsabilidades bíblicas de una madre es transferirles su fe a sus hijos. Y sabe, muchos en mi generación nos retacaron la religión por las narices y nos arrastraron a la iglesia, nos manipularon y nos hicieron sentir culpables. Y como consecuencia, muchos padres de mi generación tienen la mentalidad de: sabes, yo voy a criar a mis hijos neutral, y que ellos, cuando sean adultos, que ellos decidan en qué creer. Y ese es un garrafal error. Digo, ¿usted permitiría que su hijo comiera lo que quisiera? Desde luego que no. ¿Por qué? Porque su salud está en riesgo. ¿Usted permitiría que su hijo jugara donde fuera? No. ¿Por qué? Porque su seguridad está en riesgo. ¿Usted permitiría que su hijo viera lo que fuera en la tableta o la televisión? No. ¿Por qué? Porque sus mentes están en riesgo. Y entonces, ¿por qué dejar que su hijo juegue a la ruleta rusa con la eternidad? Mamá, necesitas expresarles tu fe a tus hijos. Me gustaría leerle un poema que ilustra el impacto que tiene una madre en sus hijos. Cuando pensabas que no te miraba, cuando pensabas que no te miraba, vi cómo colgabas mi primer dibujo en la nevera. Inmediatamente quise hacer otro. Cuando pensabas que no te miraba, vi cómo alimentabas un gatito perdido y aprendí que es bueno portarse bien con los animales. Cuando pensabas que no te miraba, vi cómo hacías mi pastel favorito y aprendí que las pequeñas cosas pueden serles más especiales. Cuando pensabas que no te miraba, vi cómo preparabas comida y se la llevabas a una amiga enferma y aprendí que tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Cuando pensabas que no te miraba, vi cómo ofrecías tu dinero y tu tiempo para ayudar a gente que no tenía nada y aprendí que los que tienen algo deben compartir con los que carecen de todo. Cuando pensabas que no te miraba, vi cómo me dabas un beso de buenas noches y me sentí querido y seguro. Cuando pensabas que no te miraba, vi cómo cuidabas de la casa y de los que vivimos en ella y aprendí que tenemos que cuidar de lo que se nos da. Cuando pensabas que no te miraba, vi cómo asumías tus responsabilidades, incluso cuando no te encontrabas bien, y aprendí que cuando fuera mayor sería irresponsable. Cuando pensabas que no te miraba, vi lágrimas en tus ojos y aprendí que a veces las cosas duelen, pero que se puede llorar. Cuando pensabas que no te miraba, vi cómo te preocupabas por mí y quise llegar a hacer todo lo que pudiera hacer. Cuando pensabas que no te miraba, vi cómo orabas y aprendí que hay un Dios al que siempre puedo hablarle. Cuando pensabas que no te miraba, vi y quería decirte gracias por todas las cosas que vi cuando pensabas que no te miraba. Y mis hermanos, esta es una buenísima expresión de lo que ocurre en el corazón de un niño cuando está rodeado de un ambiente de fe, de manera que exprese su fe. Principio número 2, anótelo. Entienda que los hijos son del Señor. Entienda que los hijos son del Señor. Primera de Samuel 1:11. E hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida
y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Y mis hermanos, Ana sabía que al final de cuentas, los hijos le pertenecen a Dios. O sea, en una ocasión los fariseos le preguntaron a Jesús sobre pagar impuestos. Y Jesús se concentró en la cuestión de propiedad y preguntó, ¿qué imagen es la que está en la moneda? Del César, respondieron los discípulos. Y entonces dijo Jesús, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y el punto es muy profundo. Digo, ¿cuál es la imagen que lleva un niño? Piénselo. ¿Cuál es la imagen que lleva un niño? Lleva la imagen de Dios, creado a la imagen de Dios. Y cuando nosotros los padres entendamos que nuestros hijos son del Señor, haremos un mejor trabajo. ¿Sabe por qué? Porque cuando alguien le presta algo de mucho valor, usted lo quiere regresar en las mejores condiciones posibles, ¿sí o no? Cuando alguien le presta algo de mucho valor, lo cuida como si fuera suyo. Y si todos reconociéramos que los niños son de Dios, no existiera el abuso infantil. Digo, ¿quién en su sano juicio abusaría a un hijo de Dios? No existiera el abandono. ¿Quién abandonaría a un hijo de Dios? No existieran padres irresponsables. ¿Quién se negaría a proveer por un hijo de Dios? Como puede ver, es una cuestión de nuestro corazón. Es una cuestión de nuestra mente. Principio número 2, entienda que los hijos son del Señor. Principio número 3, anótelo. Entienda que la maternidad es importante. Entienda que la maternidad es importante. Primera de Samuel 1:20. Y a su debido tiempo dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedí al Señor. Al año siguiente, Elcana y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor. Pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo, esperemos hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. Haz lo mejor que te parezca, acordó Elcana. Quédate aquí por ahora y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Anote lo siguiente. Ana puso la maternidad sobre ofrecer sacrificios. Ana puso la maternidad sobre ofrecer sacrificios. Piénselo. Ana vivía en una sociedad donde el sistema de sacrificios era sumamente importante para el pueblo hebreo. Iban cada año al tabernáculo, sin falta. ¿Por qué? Porque era la manera en que recibía el perdón de Dios por sus pecados. Sin embargo, cuando nació Samuel, Ana eligió quedarse en casa con su hijo. Y su esposo apoyó la decisión. Y Dios honró su decisión, no la reprendió. Ahora bien, ¿qué nos dice a nosotros sobre la importancia de estar con un pequeño esos primeros años? Nos dice que es más importante que estar con el esposo y nos dice que es más importante que los sacrificios, que ofrecer sacrificios. Pero aún más importante, escríbalo, Ana puso su vida en espera para cuidar de su hijo. Ana puso su vida en espera para cuidar de su hijo. Ana le dedicó los primeros 3 años de su vida a su hijo Samuel. Ahora bien, yo sé que esto es un concepto impopular y sé que las mujeres tienen que hacer sus propias vidas y que hoy por hoy la mujer quiere ser supermamá y superesposa y supertrabajadora. Pero mis hermanos, algo ha sucedido en nuestra sociedad donde hemos devaluado el rol de mamá. Ed Ziegler, profesor de psicología en la Universidad de Yale y una de las autoridades más respetadas en cuidado infantil, dijo lo siguiente, y cito, todos estamos alarmados que una generación de niños esté siendo criados de una manera que nunca se ha visto antes. Y mis hermanos, la prioridad bíblica y la prioridad del planeta desde hace años es que ese niño o esa niña es inestimable y que todo lo demás debe ponerse en espera por el bienestar de ese niño. Pero en las últimas décadas hemos cambiado esto. Cristina Garris, una madre de 29 años, le dijo a la revista US News and World Report, y cito, no me quiero perder los primeros pasos, las primeras palabras. Sin embargo, sé que en lo profundo de mi corazón tengo mucha educación y mucha ambición para ser una madre de tiempo completo. Hay algo enfermizo en esa declaración. Dijo, no es la cantidad de tiempo que invierto con mi hija, sino la calidad de tiempo. Sé que recibe atención cuando está en la guardería.
Mis hermanos, calidad de tiempo es una mentira que nos hemos tragado. Yo sé que hay muchos aquí que se están sintiendo incómodos, pero debemos mantener el estándar bíblico. Escriba lo siguiente: Ana sabía el valor de los primeros años de un niño. Ana sabía el valor de los primeros años de un niño. ¿Sabe? Anótelo. Los bebés nacen como seres humanos inadaptados. Los bebés nacen como seres humanos inadaptados. Los bebés requieren de cuidado de mamá más que de cualquier otra criatura del planeta. Y Dios lo sabía. Nacen inadaptados. Déjame ilustrárselo. Los bebés no pueden controlar sus movimientos, no pueden controlar sus necesidades fisiológicas, no pueden ver bien, no tienen idea de por qué se duelen o cuando tienen hambre. Los ruidos y los gritos los asustan, no saben cómo procesar información, son criaturas en proceso. En resumidas cuentas, los bebés nacen sin conciencia. No se sienten mal cuando se hacen pipí o popó. De hecho, hasta sonríen. No se sienten mal cuando lo despiertan a usted a las 2 de la mañana. No se sienten mal cuando se vomitan en su vestido. No se sienten mal cuando derraman la leche o quiebran las cosas. Son unas criaturas egoístas, manipuladoras, que usarán todo su arsenal de armas para salirse con la suya, ¿sí o no? Así son los bebés. Las buenas noticias es que no tienen que quedarse así. Los niños son como una esponja. Y escuche bien, usted, mamá, los hace seres humanos. Usted, mamá, les otorga personalidad propia. Escriba lo siguiente: los bebés aprenden a ser personas. Los bebés aprenden a ser personas. De hecho, los bebés son el fruto de un ciclo diseñado por Dios en ese niño o en esa niña. Y este ciclo se repite cada 4 horas. Y escucha bien, para cuando tienen 6 meses de edad, este ciclo se ha completado centenares de veces. Este ciclo graba los primeros patrones de asociación. Y aun cuando no tienen conciencia, esas asociaciones dictan la mayoría de sus acciones en la vida por el resto de sus días. De hecho, este ciclo tiene 4 etapas. Y el ciclo funciona de la siguiente manera. Si usted tiene niños pequeños, lo va a entender perfectamente. La etapa número 1 es que el bebé tiene una necesidad. El bebé tiene una necesidad. Está incómodo, tiene hambre, tiene sed, tiene frío, tiene calor. Tiene una necesidad. Etapa número 2. El bebé expresa esa necesidad a través de una rabieta o una reacción. Le deja saber a su mamá que algo no está bien y se lo hace saber llorando, sonriendo o vocalizándolo. La tercera etapa es que la necesidad del bebé es satisfecha. Entonces, ¿qué pasa? La mamá lo carga, le da de comer, le cambia el pañal, juega con él, etc. Y la cuarta etapa es que el bebé desarrolla un sentimiento de confianza. Y así es como aprenden si soy amado, si soy especial, si puedo confiar, si es seguro sentir, si puedo amar, si puedo dar, si los demás son importantes. Así es como desarrollan su autoestima en esos primeros meses y años. El psicoterapeuta Emiliano Villavicencio de la Universidad de La Salle dice: en los primeros meses de la vida del bebé se construye la confianza en que mamá va a estar ahí cuando lo necesite, pero esta confianza se va a interiorizar y eso va a formar parte de su autoconfianza. Como puede ver, los bebés son extremadamente sensibles en desarrollar comportamientos de adaptación y este proceso se llama interiorización del buen padre, lo que significa que el niño toma como suyos los sentimientos del padre o de la madre. Y los sentimientos de los padres y los valores llegan a ser del niño. Escriba lo siguiente: los bebés aprenden a ser personas a un ritmo acelerado. Los bebés aprenden a ser personas a un ritmo acelerado. Escuche bien, el 50% del conocimiento de la vida sobre estas preguntas: soy amado, soy especial, puedo confiar, es seguro sentir, puedo amar, puedo dar, los demás son importantes. El 50% de esas preguntas son grabadas y aprendidas durante el primer año de vida por un ciclo ininterrumpido. Durante el segundo año aprendemos la mitad del primer año.
Durante el tercer año aprendemos la mitad del segundo año y así sucesivamente. Y es por eso que es bien difícil hacer cambios después en la vida. Y al final del tercer año de vida, escucha bien, el niño ha aprendido el 82% de todo lo que jamás sabrá sobre cuestiones importantes. Con razón, Ed Ziegler dijo: es alarmante para todos que una generación de niños esté siendo criados de una manera que nunca se ha visto antes. Es aterrador. ¿Sabe por qué? Anótelo. Porque los bebés son frágiles. Los bebés son frágiles. Y los bebés que no conectaron y no se adaptaron con su mamá batallan muchísimo en la vida. ¿Y cómo es que un niño no logra adaptarse con su mamá? No se adapta porque el ciclo es interrumpido. En esas 4 fases, la tercera fase, cuando las necesidades del niño son satisfechas, escuche bien, solamente puede ser satisfecha por su mamá. Un extraño no puede completar el ciclo. Es por eso que si un niño está llorando y un extraño lo carga, el niño continúa llorando, ¿sí o no? Pero si mamá lo carga, ¿sí? Pero ve las ramificaciones de esto. Y por eso Dios en su sabiduría incluyó esta historia. Y la importancia de esos primeros años de vida en un niño. Los bebés son frágiles y si este ciclo es interrumpido, produce niños inadaptados. Y por eso hoy en día tenemos a toda una generación de niños y jóvenes que puede mentir sin sentirse culpable, que puede entrar a las escuelas y asesinar a sangre fría, porque les hemos robado la habilidad de ser seres humanos completos. En el libro Alto Riesgo, Niños sin Conciencia, el escritor dice, y cito: los estudios revelan que los niños entre 11 y 36 meses de edad pueden mostrar intensa ansiedad y aflicción en entornos desconocidos. Lo que es sorprendente es que los niños de 2 años pueden estar igual de enojados que los más pequeños. Hasta un 30% de los niños causa que se enojen con su mamá cuando los deja solos. ¿Por qué esta separación resulta en coraje y alejamiento? Un niño que experimenta repetidas y largas separaciones aprende que su madre no siempre está disponible. En algunos casos el niño puede aprender que no puede confiar en otros y que otros no lo cuidarán, y como resultado falla en aprender a cuidar de los demás y a desarrollar una conciencia. No pueden amar, no se pueden sentir culpables, no tienen la habilidad de permanecer en una relación. Usan a las personas y no sienten resentimiento, no pueden desarrollar vínculos interpersonales. La doctora Selma Freiberg, especialista en niños, autora del libro Los Años Mágicos, afirma, y cito: las distinguidas características de la enfermedad de no poder adaptarse es la incapacidad de esa persona en no poder desarrollar lazos humanos. En encuentros personales con tal individuo hay casi un sentimiento perceptible de espacio intermedio, aislamiento, como que no conectan. Las historias de vida de personas con esta enfermedad revelan ni siquiera una sola relación interpersonal. Y la narración de sus vidas se lee como un viaje vagabundo con encuentros casuales y amistades pasajeras. Como ninguna amistad es valorada, cualquier amistad puede ser intercambiada por otra. Como no hay amor, no hay dolor. Y es por eso que mi generación puede intercambiar de esposa por otra y no les importa. Puede cambiar de amante y no les importa. Porque existen miles de millones de niños inadaptados. Y sabe, tratamientos convencionales para la enfermedad mental tienen un efecto limitado en un niño inadaptado. Un terapeuta dijo: es como tratar de barrer la marea. Y mis hermanos, tenemos que mantener el estándar bíblico y las prioridades y permitir que mamá se quede en casa con ese niño durante esos primeros años. Y yo sé que no todas las mamás pueden hacerlo. Y escuche bien, por favor. Mi intención no es hacerla sentir culpable. Pero si usted sí puede y ha estado buscando pretextos para racionalizarlo, entonces tiene que ser bien humilde y bien honesta, porque el riesgo es muy alto. ¿Sabe? Cuando nuestra hija Carolina nació hace 12 años, aquí está enfrente, mi esposa Mari puso su vida en espera para cuidar de nuestra bebé. Y éramos bien jóvenes,
Ella más que yo. Yo no solamente era joven, sino torpe. Todavía soy un poco torpe. Y ambos trabajábamos y nos iba muy bien económicamente. Pero cuando nació Carolina, tomamos la decisión de que Maris dejaría de trabajar para dedicarle sus primeros años a nuestra hija. Así que reducimos drásticamente nuestro estilo de vida, porque ahora solamente teníamos un ingreso. Y también reducimos la vida tan buena que llevábamos. Pero sabe, con eso las deudas se amontonaron. Perdimos nuestra casa, una casa nuevecita, y me recuerdo de esa casa. Mari quería que le hiciéramos todos los upgrades posibles, ¿no? Quería piso, quería granito, queríamos... Si usted tiene casa, usted sabe exactamente lo que quiero decir. Invertimos miles y miles de dólares en esa casa. Teníamos un carro de lujo, bonito. Perdimos el carro también. De hecho, nuestra hermana nos prestó un Toyotita que tenía. Yo perdí después mi trabajo en el 2008. Pero ¿sabe lo que nunca perdimos? El gozo y la felicidad de que Mari estuviera con Carolina en su rol de mamá cuidándolo. Porque estábamos convencidos de que eso era lo que Dios quería. Y sabe, en retrospectiva, jamás ni por un segundo nos hemos arrepentido de esa decisión. Y aun cuando perdimos cosas materiales, aprendimos que nada material ni ninguna ambición personal es más importante que nuestra hija. Jamás permitimos que ninguna posesión nos poseyera. Como puede ver, nuestra identidad no está en una casa. Nuestra identidad no está en un carro. Nuestra identidad no está en una carrera profesional o cuánto tenemos en la cuenta de cheques. Nuestra identidad está en de quiénes somos, y somos hijos amados por Dios. Él nos atesora y por eso tenemos valor. Y Dios bendijo esa decisión y siempre de alguna forma milagrosa proveyó para nuestras necesidades básicas. No para los lujos, para las necesidades básicas. Y hace un par de años Mari retomó su carrera profesional y Dios la bendice a ella más que a mí. Y estamos aprendiendo a criar a nuestra hija Carolina. Pero sabe, lamentablemente muchos padres sacrifican a sus hijos por sus carreras. ¿Y de qué sirve si ganas tu mundo y pierdes a tus hijos? Necesitamos comenzar a restaurar los principios bíblicos, primero en nuestro corazón y después en nuestras acciones. Y por último, principio número 4, anótelo. Entienda que debemos soltarlos. Entienda que debemos soltarlos. ¿Sabe? Ana tenía la habilidad de dejar ir. Escriba eso. Ana tenía la habilidad de dejar ir. 1 Samuel 1:24. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar el toro, llevaron al niño a Elí. Señor, ¿se acuerda de mí?, preguntó Ana. Soy la mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor y le pertenecerá a Él toda su vida. Y allí ellos adoraron al Señor. Como puede ver, por fe, la mamá de Samuel confió en Dios para que Dios cuidara de ese bebé. La mamá de Samuel inclusive permitió que fuese criado por un hombre que fracasó como padre. Y mis hermanos, necesita soltar a sus hijos. ¿Sabes? Es bien fácil ser sobreprotector. La paternidad se trata de dejar ir, de lanzar a nuestros hijos al mundo y permitirles que fracasen o que tengan éxito. No es fácil, especialmente cuando usted llega del hospital con ese recién nacido en sus brazos, ¿sí o no? Pero es esencial. Nuestros hijos deben asumir responsabilidades por sí mismos. ¿Sabe por qué? Porque llega un momento en la vida donde ya no podemos seguir cubriendo por nuestros hijos. Llega un momento en la vida en que ellos tienen que tomar sus propias decisiones. Y algunos padres que están aquí escuchándome continúan todavía cubriendo por su hijo de 32 años. Échelo de su casa. Ahora bien, dejar ir no significa cortar la relación con su hijo.
es reconocer que yo no controlo a otro ser humano. Dejar ir significa que usted permite que sus hijos aprendan de las decisiones que toman. Dejar ir significa admitir mi impotencia como papá y que los resultados no dependen de mí y que yo no estoy en control. Dejar ir no significa que no me interese, sino porque me interesa. Dejar ir no significa arreglar, sino apoyar. Dejar ir no es ser sobreprotector, sino permitirle a otro ser humano enfrentar la realidad. Dejar ir no es remorder el pasado, sino crecer y vivir para el futuro. Dejar ir es temer menos y amar más. Y Padre, gracias te damos el día de hoy por la vida de Ana. De alguna forma y en cierto sentido, su estilo y sus valores reflejados en tu palabra nos incomodan un poco. Y es bien fácil, mi Dios, buscar pretextos de por qué es una buena idea que mamá se quede en casa, pero no funcionará para mí. Así que te pido que no racionalicemos la realidad, que no busquemos excusas para cubrir los deseos de nuestros corazones. Y Señor, en especial yo te pido por aquellas madres solteras que están aquí hoy. Señor, en este Día de las Madres, te suplico que las abraces con tu amor y que nos recuerdes a cada uno de nosotros que ellas tienen el trabajo más duro del planeta, que podamos brindarles nuestro apoyo. Te ruego, Señor, que no se sientan culpables por no estar con sus hijos todo el tiempo. Consuélalas, que sepan que tú serás el padre de esos hijos y que tú las ayudarás a salir adelante. Inunda nuestras vidas con tu paz y con tu gracia. Que no malvendamos la prioridad y lo importante que fue el papel de una madre. Celebramos este día y celebramos tu bondad, tu amor y tu perdón. En Cristo Jesús. Amén.